Bueno, usted vio que Sobrecito de Azúcar es una especie de multitasking. Entra en lugares, sale por otros. Sí, variopinta. Sí, La columna sí. variopinta. Sí, sí, que todavía no sabemos si es bueno o malo. Eso es una cuestión más personal. Para la columna de hoy agarré una escena de una de las películas. Bueno, en realidad no pude agarrarla, ¿no? La traje Sí, para contárnosla. para comentarla. De una de mis películas favoritas y uno de los grandes clásicos de la historia del cine, que es 2001, Una Odisea del Espacio, Ok. de Stanley Kubrick. Sí. Una película de 1968. Ok. ¿La vieron? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y les gustó? ¿Es una película compleja? Sí. Sí, qué sé yo. Creemos que los fanáticos de Stanley Kubrick creen que sus películas son complejas y hacen gala de ello. No, 2001 es una película muy compleja. Ujú. Bueno, vamos a la columna. Bueno, perdón. Pero perdón, no, pero la vimos de Nacho, sí. 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 Yo la tuve que ver varias veces para Ok. comprender. No, yo. No. Pasa que no voy a andar Son hablando de mi formas de experiencia ver, con claro. 2001, pero sí, la vi entre los clásicos que uno ve Ujú. a lo largo de su vida y Sí. es una película, no sé, que no volvería a ver. Como Ujú. me parece que es una película densa, digamos. Bien, Sí. Bien, sí. bien. Sí. Ok. bien. ¿Cómo asiente hoy el conductor? Bueno, Es que queremos escucharte. bien, gracias. Estamos hablando de una de las escenas más famosas de la historia del cine, ¿no? El comienzo de esta película. No comienza con astronautas ni hay una odisea en el espacio. Empieza hace millones de años, cuando el hombre, el ser humano, no era todavía un ser humano. Ujú. Y ahí tenemos un grupo de simios. Ujú. La película comienza con esos planos, que sobrevive como pueden, un mundo hostil, medio que hay una rivalidad por un río, un laguito, hasta que aparece un monolito, digamos, no sé cuál sería el sinónimo de monolito, lo estuve pensando y no encontré, por lo tanto voy a decir cosa, porque siempre te salva. Ujú. En el medio, de los simios, es muy difícil explicar esto. De la sabana, del Sí. territorio. Sí. Bueno, después de eso ocurre algo bastante, podríamos decir, peculiar, que es que uno de esos simios descubre que un hueso no, puede ser una herramienta. Una herramienta. Lo levanta del suelo y empieza a golpear otros huesos con ese mismo hueso. Ujú. En ese momento el simio comprende que puede multiplicar su fuerza y que puede utilizar esa herramienta para diversas cosas. Ujú. Unos segundos después vemos al simio matar con ese hueso. ¿Qué es lo que vemos ahí? O por lo menos, ¿qué es lo que Kubrick nos quiere decir ahí? Hay muchas interpretaciones. Yo me quedo con que ahí está un poco el nacimiento de la tecnología, ¿no? Porque, bueno, ya vamos a hablar de la transición del plano. Ujú. Pero también otra cosa muy interesante es que él nos muestra esta herramienta y cómo el simio decide usarla. Y ahí es donde ocurre uno de los cortes que justo dije, más brillantes que tiene la historia del cine y quizá por la escena más memorable del El cine. corte sería la escena, el de pedacito. Kubrick. Claro, sí, Ok, sí. dale. El simio arroja el hueso hacia el cielo y mientras gira en el aire, ese hueso se transforma en un satélite espacial. Recordemos 1968, Guerra Fría, el hombre a la luna, además. Ujú. En ese solo movimiento, Kubrick salta millones de años en el tiempo y también parece decirnos que ha cambiado la tecnología, pero quizá esa pregunta que está en el fondo sigue siendo la misma. ¿Qué hacemos los seres humanos con el poder que tenemos en las manos, ¿no? Ujú. Porque el hueso, en vez de usarlo quizá para construir una casa o una choza, lo que sea, los simios lo usaron para matar a otros simios. Ujú. De la misma manera en que Kubrick comienza a observar hacia 1968 que el avance tecnológico no está siendo utilizado de la mejor manera, ¿no? Y utilicé esa escena, estaba terminando de pensarlo ayer por la tarde mientras hablaba con el conductor, Ujú. que el hueso que nosotros tenemos hoy es el teléfono celular. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque yo creo que como joven, a diferencia de
algunas personas Sí, que que conozco. hoy cumplen años, sí. Creo que esta es la herramienta más poderosa que ha tenido el ser humano, ¿no? El celular. Sí. ¿Por qué? Porque acá en el celularcito tenemos una de las bibliotecas más grandes del mundo. Podemos leer a Borges, Nietzsche, podemos ver clases de las mejores universidades del mundo gratis. Es decir, que nunca la cultura estuvo tan cerca del ser humano. Nunca fue tan fácil acceder. Uno estudia un poco la historia y se da cuenta que era difícil acceder A una biblioteca. a una biblioteca, exactamente. O a una universidad. Y sin embargo, esta herramienta, como el hueso, puede transformarse en una distracción permanente, de la cual todos somos un poco víctimas o victimarios. No sabemos todavía. Y justamente ahí es donde me parece a mí que hay una tarea que hacer o que pensar, porque es bastante tentador y bastante seductor culpar al algoritmo. ¿Sí? Es cierto, obviamente es cierto que hay una especie de economía diseñada que nos obliga, que nos mantiene, que estudia al ser humano para ver cómo cautivar su atención. Eso está fuera de debate. Pero yo creo también que sería un poco fácil detenernos ahí, echarle la culpa al algoritmo, decir que el ser humano no es una víctima del sistema que lo tiene atrapado y demás. Y yo no quiero quedarme con eso. Ok. No quiero quedarme con eso porque yo creo que esta herramienta ofrece un montón de posibilidades, como el hueso en Kubrick, o como la nave espacial, también en Kubrick, pero la decisión sigue siendo del ser humano. ¿Para qué lo usa? ¿Para qué lo va a usar? Y durante mucho tiempo creímos que democratizar el acceso al conocimiento iba a producir una sociedad más culta. Desde luego que esta es la sociedad más culta de la historia de la humanidad, es la que menos porcentaje de analfabetismo tiene, es la que más lee, es la que más escribe. Es decir, a fin de cuentas, estamos todo el día leyendo y escribiendo en el celular. Uh-huh. Hoy cualquier joven puede leer, puede escuchar o puede aprender casi cualquier cosa sin salir de su casa. O sea, es realmente el mayor beneficio que tiene esta herramienta. Pero muchas veces, y acá esto es lo que yo pensaba, ¿no? ¿Por qué decide mal el ser humano, no? ¿Por qué? Yo me incluyo también en eso. Uh-huh. Uno se la pasa perdiendo tiempo en el teléfono con Sí. videitos de 10, 15 segundos, Sí. paveando. Sí. Confundimos muchas veces en el celular el acceso, ¿no? El tener acceso con Sí. tener formación. Son Sí. dos cosas completamente diferentes. Evidentemente. Tener una biblioteca no significa entrar en ella, ¿no? Tener estos miles de libros disponibles no significa que lo vayamos a leer. Y esta es la pregunta para mí que intenté responder, que estoy intentando, en esta columna, que es ¿para qué sirve la cultura? ¿No? Justo ayer hablábamos vino el subsecretario de Cultura y qué sé yo, y ayer hablábamos de eso y yo dije, claro, la cultura sirve para decidir bien, ¿no? Para tomar esas decisiones en el sentido de... Yo detesto el uso de la cultura como un reservorio de conocimientos en el que a uno le hacen preguntas, ¿en qué año fue la guerra del Paraguay? Y poder responderlo. Ese yo no creo que sea el uso de la cultura. Yo más bien creo que la cultura nos enseña a usar la libertad, ¿no? Justamente la libertad que nosotros tenemos en esta herramienta, que es el telefonito. La cultura cumple el rol de educarnos para saber cómo usarla de la manera correcta. Que desde luego está bárbaro ver videitos de 10 segundos, pero uno no puede No lo todo sé, el día ver no lo videitos sé. de 10 segundos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque de cierta manera yo siempre he relacionado la cultura con la libertad. Creo que San Martín fue quien dijo la verdad nos hará libres, ¿no? Uh-huh. No me estoy Algo refiriendo así, a eso, sí. no me estoy refiriendo a eso, por las dudas. Pero sí creo que la verdadera libertad consiste en obviamente tener límites, pero saber poder elegir, ¿no? Entre esos miles de posibilidades. Y creo que esa elección, justamente hoy más que nunca, requiere cierto criterio. Requiere cierta educación, cierta sensibilidad. Nunca... Sí, perdón. Autovigilancia. Sí, bueno, medio Foucaultiano, un poco.
No, está bien, ponele, no, pero dale. Pero volviendo un poco a mi generación, digamos, porque yo soy del 2000. Sí. Yo insisto, nunca ha habido en la historia una generación con tantas posibilidades de cambiar su... Bueno, suena fuerte destino, pero se entiende a lo que me refiero, me parece. Nunca hubo tantas puertas abiertas, tantas posibilidades de acceder al conocimiento, tantos caminos posibles. Y justamente también por eso nunca fue tan necesario aprender a decidir. El gran problema, yo creo, y me incluyo en él, es cómo decidir correctamente entre la cantidad de opciones que este mundo ofrece. Incluso uno entra a ver una película y a veces no termina viendo nada de la cantidad que hay. Entonces, también a mí me parece, y me da un poco la impresión, también charlando con amigos y demás, de que muchas personas, muchos jóvenes, están buscando desesperadamente alguien que les diga cómo aprender a vivir, cómo aprender a tomar esas decisiones. Los influencers, estos gurús financieros, un dirigente político, cualquier voz, cualquier camino que le dé cierta certeza, se está aprendiendo mucho, ¿no? Y un poco para cerrar, quería decir que la cultura sirve para esto, ¿no? Sirve para que cada vez que la historia nos dé una herramienta, puede ser un hueso, una nave espacial, un celular, sepamos utilizarla para construir en lugar de destruir. Y por último, sirve también para saber qué clase de seres humanos queremos ser en base a las decisiones que tomamos y a la libertad que nos permite la cultura. 2 cosas. Una, Emiliano, muchísimas gracias. 2, y muy importante, dentro de un rato este video va a estar cargado y usted podrá verlo en loop sucesivas veces, a pesar de la recomendación de Emiliano. Dale. Jugar es cosa seria. Hasta las 13. Malos perdedores. Por Radio Costa Paraná. Radio Costa Paraná, 88.1, la radio pública de Paraná. Costa Paraná.